El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Raboní», que significa maestro. Jesús le dice: «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro». María Magdalena fue y anunció a sus discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio perdonen todos nuestros pecados. La literatura se ha encargado últimamente, yo no sé si de elogiar o de difamar a María Magdalena. Bueno, afortunadamente son novelas. Tan es así que hasta las producciones novelescas la colocan en una circunstancia y uno dice: qué pena con María Magdalena, cómo la tratan. Han dicho de ella toda clase de barrabasadas. Cuando a la hora de la verdad, ¿quién es María Magdalena? Mire cómo hermosamente el libro del Cantar de los Cantares, un libro apasionadamente erótico de la Sagrada Escritura, cómo nos coloca en esa búsqueda y en ese encuentro. Es hermoso, ese poema, léanlo. El poema del Cantar de los Cantares es hermoso porque es todo un galanteo, todo un encuentro de pareja, todo ese galanteo que hace Dios por su pueblo precisamente para conquistarlo, y cómo también su pueblo sale a su búsqueda. ¿Dónde está mi amado? No está en mi lecho, ¿dónde quiero encontrarlo? Y eso es lo que hace entender todo ese papel maravilloso de lo que significa esa búsqueda del Señor. Y qué interesante que en María Magdalena vayamos complementando muchas acciones. Es cierto, del Señor había sacado, como ya lo escuchamos al principio de ella, 7 demonios. Es decir, tampoco pues era la que no entendió qué significa seguir al Señor y se volvió su discípula. Y la relación no pasó más allá. Hay gente que pone en todas esas novelas una cantidad de suposiciones que uno dice: a ver, tampoco. Hasta le faltan el respeto a nuestro Señor, le faltan el respeto a María Magdalena y le faltan también respeto a la historia. Pero como novela es novela, pues respetemos las novelas. Hay novelas maravillosas, ven, pero hay otras situaciones que se salen de los cabellos y lamentablemente cuando la gente no entiende, piensa que esos son datos históricos, y una novela difícilmente da datos históricos. Por eso es tan interesante cuando nos colocan esta perspectiva. ¿Quién es ciertamente María Magdalena? Pues esa es la que sale a la búsqueda. Sabe y quiere encontrarse con el Señor, quiere verse con Él, pero sabe todo lo que ha pasado, es consciente de lo que el Señor ha hecho en ella. Transformó la vida, se la transformó por total, y ella se hace la discípula, la que lo sigue hasta el último momento. Inclusive esa visita al sepulcro también es interesante, porque de ese en cuenta verá, la pregunta va más allá: mujer, ¿por qué lloras?
Jesús le coloca un apelativo muy importante, su dignidad, mujer. ¿A quién buscas? Y esa pregunta de Jesús es interesante porque la hace recapacitar en ella misma en frente a la experiencia de toda la enseñanza que ha compartido con el Señor y cómo le implica a ella detenerse, no en la experiencia de la pasión, no en la experiencia de un difunto, sino en la experiencia de la Pascua. Por eso el Señor va más allá, le devuelve su nombre, María. Al llamarla por su nombre, le da todo ese carácter de discípula, de confianza, de saber que había una íntima relación precisamente como discípula con el Señor y que eso que ella había aprendido con Él en ese instante tenía que confrontarlo con su propia vida. Y por eso ese reclamo del Señor: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Tú vas a buscar un cadáver o entendiste qué significa la Pascua? Y por eso, maestro, y ella lo toma. Miren, la escena sin duda alguna es como para sentarse y apasionadamente contemplarla. ¿Qué significó para María Magdalena ser la primer testigo de la experiencia de la Pascua? La primer testigo del resucitado. Se le aparece a ella y ella se deslumbra y sabe precisamente ahí que en toda esa experiencia el Señor la ha escogido para una misión muy importante: devolverle a los discípulos la experiencia de la Pascua. Y por eso va y ve y dile a mis hermanos: el Señor ha resucitado. Era verdad. Es que es verdad lo que el Señor dice. Y ese encuentro y esa experiencia profunda de intimidad en la contemplación de esa gran mujer que sabe que el Señor ha tocado su vida y ella se transforma totalmente. Ha dejado esa vida de atrás, esa vida de mundo oculto, esa vida que le negaba su dignidad, esa vida que le había hecho perder su encanto de mujer, y Jesús le devuelve toda esa dignidad. Y precisamente por eso es que al devolverle esa dignidad sabe que le puede reclamar también que como discípula, ¿dónde está su fe? Es lo maravilloso de María Magdalena. Rabuní, maestro mío. Es decir, te puedo contemplar. Miren, qué interesante que en una experiencia de esa mujer que vivió toda la experiencia de la conversión, logre uno entender lo que significa el misterio de la resurrección, que el Señor viene a buscar a los pecadores, y por eso a esa gran pecadora es la primera que le da la noticia: Él vive. Porque la Pascua precisamente es para rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte, sacarnos de esas tinieblas y devolvernos a la vida. Cuando eso lo logramos entender, salimos y vamos decimos a los demás: el Señor está vivo, Él ha resucitado. Ese grito de esperanza que hoy necesitamos, ese grito de aliento que hoy necesita tanta gente, precisamente va más allá, porque en torno a eso el Señor nos hace entender: para la vida, no para la muerte. María Magdalena nos da precisamente esa experiencia de la Pascua. Y qué bueno que una pecadora sea la primer testigo del resucitado, porque es cuando entendemos: yo he venido a buscar a los pecadores. Dejémonos encontrar por el Señor, dejemos que Él salga y dejemos también que nuestras miradas se sorprendan. Es poder contemplar la Pascua. Es que, permítanme, la imaginación no me alcanza, pero a mí me da envidia de María Magdalena poder ser testigo de eso. ¡Wow! Uno dice: qué maravilla que a una mujer, precisamente en esa delicadeza, el Señor le confíe una misión tan importante. Y es lo que nos hace entender: la grandeza de la misión está en nuestras manos. Mucha gente necesita a Dios. Mucha gente necesita esa experiencia de la Pascua, de la resurrección. Y en medio de sustos, en medio de angustias, en medio de tantas situaciones, el Señor no nos deja. Puede que vayamos a los sepulcros a llorar,
quizás la muerte, quizás nuestras amarguras, quizás nuestras desventuras. Pero cuando entendemos la Pascua, es la pregunta del Señor: ¿qué buscas? Si lo entendemos a Él, nos dice nuestro nombre, como se lo dijo a María, María, y dice tu nombre, el tuyo, y te invita a eso. Ve y dile a mis hermanos: el Señor vive, ha resucitado, y eso hace que hoy nuestra vida tenga esperanza, porque tenemos a Dios, porque Dios está vivo. Bendito sea mi Dios. Pues vayamos a tanta gente que necesita de la mejor noticia, esa, y que esto haga, que nos haga reflexionar cómo necesitamos cambiar el corazón. Cuando uno se deja tocar por Dios, el corazón cambia. María Magdalena dejó su historia de pecado y se metió en la historia más maravillosa, la historia de la salvación, y le dijo sí al Señor. Por eso la pregunta también va para ti: ¿qué buscas? ¿Y tú qué vas a hacer?